Cada día veo miles y miles de casos acudiendo a nosotros. No voy a detenerme en esto porque hay miles de sustancias, desde aceite de abejas, parafinas, colágeno, de todo lo que ustedes quieran. Cuando llegan nuestras pacientes al consultorio, doctor, no tengo síntomas, mi piel está muy bien de los glúteos, me he dedicado exclusivamente a los glúteos. Yo les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Va a ser un manejo local o un manejo sistémico quirúrgico? Aquí podemos observar todos los síntomas locales y sistémicos. Sería interminable porque yo duraría 2 horas enteras hablándoles de halógenos o biopolímeros. A diferencia del doctor Chino, estas son sustancias de su conferencia excelente, son sustancias polímeros sintéticos, no biodegradables, inertes, que ocasionan daño y producen reacciones inmunológicas en el cuerpo. Asia es un síndrome autoinmune inducido por halógenos. Esto fue escrito por Schoenfield y él hizo unos criterios mayores y unos menores, que no voy a detenerme mucho en esto, pero para definir si un paciente con halógenos o biopolímeros tiene este síndrome de Asia, hay que definir si hay 2 o 3 criterios mayores y 2 criterios menores. Pero esto es impredecible, no es lógico, porque muchos de ustedes o cualquiera de nosotros podemos tener 2 criterios mayores y un criterio menor, de los que ustedes ven acá: fibromialgias, exantemas, podemos tener alergias, y todos los aquí presentes podíamos tener este síndrome, un síndrome de Asia. Este síndrome nació en la posguerra del Golfo, donde muchos soldados fueron vacunados y posteriormente a estas vacunas comenzaron a tener síndromes de fatiga crónica, exantemas, polimialgias, fibromialgias, adormecimiento de sus miembros. Entonces todos estos soldados comenzaron a atender Asia. Esto no es algo muy claro, no es patognomónico de la enfermedad producida por los halógenos. Podemos ver, esto es algo muy importante que estamos encontrando los cirujanos plásticos en este momento en el mundo. Los implantes mamarios se están relacionando con síndrome autoinmune inducido por la silicona. Estamos muy preocupados porque muchísimas pacientes nuestras, operadas hace 20, 30, 40 años, están presentando fibromialgias, pérdida del cabello, insomnio, todos estos síntomas del Asia, cuando hay ruptura de la prótesis mamaria. Se riega la silicona, que es un polímero sintético no degradable y que no lo absorbe el organismo. Entonces, y 1 y 2, se está detectando linfoma anaplásico de células gigantes relacionado con las prótesis mamarias. Entonces tenemos 2 cosas muy graves que no sabemos si a lo largo de los años todas las pacientes que tienen prótesis mamaria van a tener que retirárselas porque van a comenzar a presentar este síndrome de Asia y linfoma anaplásico. Los estudios están recientes, hay más de 1000 mujeres en el mundo detectados relación prótesis mamaria, ruptura, contractura capsular y linfoma anaplásico de células gigantes. Ok. Esto es muy interesante. A mí me ha llevado a estudiar por qué los macrófagos o nuestro sistema inmunológico no pueden degradar la silicona o los biopolímeros, aceite, parafina, etcétera, etcétera. En esta imagen podemos observar macrófagos devorando, fagocitando las bacterias, lado izquierdo, y eliminándolas. En el lado derecho podemos ver los macrófagos, histocitos, monocitos, las células de nuestra defensa, no devorando la silicona, la están encapsulando, como ya la vamos a ver. Son
proyecciones magníficas, podemos ver los macrófagos, hacia el lado derecho, la silicona encapsulada. Esta sustancia funciona como superantígenos y dispara el desarrollo de enfermedades sistémicas en el tejido conectivo. ¿Ok? Hay una relación. Siempre tiene que haber una predisposición genética. No a todas las pacientes les ocurre esto. Siempre. Doctor, a mí me aplicaron biopolímeros hace 20 años y yo no tengo ningún síntoma. ¿Qué hago? Observación, ya les voy a explicar cuál es la conducta terapéutica. Doctor, a mí me aplicaron hace 10 años biopolímeros en mi cara, en mis senos, en los glúteos. ¿Qué hago? No tengo síntomas. O doctor, sí tengo síntomas, tengo eritemas, hiperemia, adormecimiento, parestesias, etcétera, etcétera. ¿Ok? El problema de todo esto es el sistema linfático. Una de mis conferencias que dicto con mucha frecuencia es el manejo de medicina anti-homotoc, de medicina homeopática para hacer un drenaje linfático. Es algo muy apasionante que ya les explicaré. ¿Qué es lo que está pasando? Los linfocitos B, esto me ha llegado a estudiar muchísimo, libros de inmunología, para llegar al punto clave de por qué nuestros anticuerpos o los linfocitos B pueden devorar y fagocitar las bacterias, los virus, los parásitos, pero ¿por qué no pueden devorar esta sustancia inerte? ¿Por qué no la degradan? ¿Por qué no la eliminan? Los linfocitos B no pueden porque es una sustancia que no se degrada. Al no degradarla no la pueden devorar o fagocitar y la encapsulan. Por eso es que nuestros pacientes 10 años, 20 años después comienzan a tener síntomas, porque hay un episodio genético o adquirido que puede hacer que el sistema inmunológico de nuestras pacientes se baje, se disminuya, y al disminuirse el organismo queda sin defensas y estas sustancias inertes comienzan a actuar. Es decir, estamos libres, nos dejaron solas, no hay quien nos ataque, vamos a actuar. Ahí comienzan los primeros síntomas que ya vamos a ver. No me voy a detener en esto, eso es apasionante, duraría 1 hora. El porcentaje de las regiones afectadas son los glúteos, después las mamas, las caras. Estos son algunos síntomas, los más frecuentes que se presentan a nuestros pacientes. En este momento no hay 600, hay más de 1500 pacientes con tratamiento para la halogenosis en todos lados del mundo. Nuestras pacientes confían en nosotros, los médicos colombianos, porque tenemos mucha experiencia en esto. Tal vez es el primer país en el mundo donde estamos desarrollando técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Podemos ver que tenemos pacientes de todos lados del mundo. Casos clínicos, no me voy a detener, se van a asustar un poquito de todas estas cosas, es para mostrarles la diversificación de los glúteos. Esta pacientica acudió por primera vez donde un médico, le hicieron láser, no recuerdo qué otro aparato le pusieron, y mira cómo quedaron estos glúteos. Yo hace 10 años comencé a trabajar con láser fraccionado, con láser, con todos los aparatos, y creía que estaba realizando lo mejor. Después de 2 o 3 años mis pacientes volvían: doctor, yo sé que usted me sacó 2-3 litros de grasa con halógenos, con aceite, parafina X, Y, Z, pero hoy día mis glúteos están mucho más grandes, han perdido su forma, se han caído, ya comencé a tener síntomas. Inmediatamente comencé a hacer estudios y a averiguar qué estaba pasando. Yo estaba cometiendo un error muy grande al utilizar láser o base. Cualquiera de estos aparatos, lo único que me producía era derretirme la silicona y, lo peor, causarme migración a la espalda, migración a los genitales, como ya les voy a mostrar, migración a las piernas, o sea, un desastre. Yo promuevo, y en todo el mundo, en mis conferencias, yo he dado conferencias en Sudamérica, yo digo, por favor, no vuelvan a hacer láser, no hagan láser, microaire, no lo hagan, es muy sencillo hacerlo, sacar 2-3 litros, cobrar X cantidad de dinero, pero los resultados a largo plazo son estos: deformidades peores que las que tenían inicialmente. Estos son casos clínicos que les estoy mostrando, de todos los colores, de todos los sabores, de todo lo que ustedes quieran.
Esto es un parchecito que me encantaría que ustedes conocieran. No tengo nada que ver con ellos, pero me ha funcionado muy bien, incluso para nuestras cirugías de liposcultura, lipectomía. Son unos parches de polietileno de laboratorios, de un laboratorio, pero se consiguen en cualquier farmacia aquí en Colombia. Esta es una pacientica que tenía biopolímero, le hicieron láser y mira cómo quedó. Se quemó. Esta es una paciente que próximamente voy a operar. En algunos casos clínicos. Mira la migración después de hacerle base a esta pacientica de los glúteos. La parte de abajo, y miren la resonancia magnética, cómo quedó después con la migración. Una de las características clínicas y típicas de esta enfermedad son estas crestas de gallo interglúteas. Es muy patognomónico de nuestras pacientes. Aquí estoy aplicando hialuronidasa, factores de crecimiento epidérmico y medicina homeopática como Traumel, Linfomiosol, etcétera, que ya después les hablaré con tiempo. Algunos casos clínicos. Esta es una pacientica que le migró a la región genital, un gran siliconoma. La paciente me ha dicho: doctor, después de que me hicieron láser en los glúteos, 2 años después me migró a la vagina. Y esto, que parece un pene, es un gran siliconoma por haber realizado láser y láser en esta paciente. Y volveré a insistirles que por favor no promuevan cuando alguien dice que la mejor tecnología es utilizar láser o láser. Esta pacientica la mejoramos también con una secuela de halogenosis con hialuronidasa, que es un antídoto que utilizamos para revertir los efectos del ácido hialurónico. A mí me ha ido muy bien aplicándolo unido con factores de crecimiento epidérmico tomados del propio paciente y con Traumel. Aquí podemos ver otra pacientica. A la derecha, una resonancia magnética con toda la migración de los biopolímeros después de haber realizado láser. Pueden ver lo grave que es utilizar láser o láser en todas estas pacientes. Otros síntomas, otros casos clínicos. Esta es una paciente que falleció después de haberse aplicado aceite de cocina. Casos clínicos de todas las formas, tamaños que ustedes quieran ver he tenido. Esta es la típico. Después de realizar todas estas técnicas quirúrgicas, decidí que algo tenía que hacer porque yo no podía seguir causando más daño de lo que se habían ocasionado esas sustancias no degradables. Comencé a pensar y una paciente me ayudó: doctor, ya me han hecho 3 cirugías, ¿usted por qué no me abre? Y me saca eso es una masa. Yo me toco las bolitas, los granulomas, los siliconomas, y comencé a pensar que tenía que hacer una técnica diferente, a no hacer lo que estábamos haciendo todos los médicos en el mundo o en Colombia. Comenzamos a abrir y, oh sorpresa, como cirujanos plásticos y estéticos que somos, comencé a hacer una incisión interglútea terrible. Las 2 primeras incisiones interglúteas, como si pusiéramos prótesis glúteas, me fue muy mal, se me infectaron las pacientes, se me cruzaron, hospitalización, anemia, complicado. Después de eso decidí que no volví a hacer una incisión interglútea, que tenía que hacer las supraglúteas, como yo les voy a mostrar, y la bauticé mi técnica de adrenalina. Aquí hay unas resonancias magnéticas que ya no las estoy solicitando. Ahora estoy haciendo TAC. Esto es un TAC, una tomografía axial computarizada en 3ª dimensión, que se hace aquí en Bogotá. No he logrado que se haga en Estados Unidos ni en Europa, no existe, no sé por qué no la hacen, no la conozco. En Medellín, en Cali, no he logrado que lo hagan acá, aquí sí lo hacen en unos institutos. Aquí podemos observar todo lo que está rojito, son los biopolímeros, y estas son las masas que yo voy a extraer. Aquí podemos ver a mi paciente ya antes de entrar, y ustedes me van a preguntar: ¿qué es eso, doctor? Lo bauticé síndrome compartimental lumbosacro. Esto que está aquí. La paciente llegaba con una masa: doctor, me duele muchísimo esta zona, no puedo caminar, tengo adormecimiento de mis piernas, me duele en la espalda,
Entonces esto me ayudó a bautizarlo así, y yo no podía hacerle liposucción a esta paciente porque iba a empeorar el cuadro. Al extraer estos halógenos, sustancias, las iba a poner a migrar por el sistema linfático. Entonces decidí ya implementar. He utilizado láser, este aparato es lo último, pero eso lo hago para hacer liposucción, pero jamás en este tipo de pacientes. Vamos a llegar a la parte más importante, que es el tratamiento. Doctor, ¿qué hace usted cuando llega una paciente que no tiene nada y tiene el antecedente de que se ha inyectado biopolímeros? Observación. Observar a la señora tranquila, vamos a hacernos un TAC, y después del TAC vamos a decir qué hacemos. Doctor, no me duele nada, no tengo ningún síntoma, mi piel está muy bien. Quietas en primera base, como diría el doctor Chido. No hacer nada. Doctor, ¿qué analgésicos tomo? ¿Le duele? No. Entonces, ¿cómo va a tomar analgésicos? Doctor, ¿me va a inyectar algo para que me pase esto? No, porque no tiene ningún dolor. ¿Ok? Entonces podemos utilizar analgésicos, antihistamínicos, medicina homeopática, cámara hiperbárica. Me ha ido muy, pero muy bien utilizando la cámara hiperbárica antes y después en mis pacientes. Las bondades de la cámara hiperbárica, que no nos vamos a detener porque esto duraríamos mucho tiempo, son muchísimas, pero lean un poquito de cámara hiperbárica y eso sería excelente. Y me voy a enfocar en este corto tiempo en el tratamiento cuando ya la paciente tiene muchos síntomas: enrojecimiento, eritema, parestesias, cambios de coloración en la piel, insomnio, angustias, depresiones, ideas de suicidio. Doctor, me voy a morir. Las redes sociales impactan muchísimo, y yo les pido a mis pacientes que no vean ni oigan redes sociales, porque yo les digo, un día estos van a decir, todas las pacientes que tienen biopolímeros en la cara, en los senos, se van a morir. Al otro día mi paciente se está muriendo. Doctor, les prohíbo rotundamente que cuando lleguen a mi consultorio vuelvan a ver una red social o algo que tengan que ver. Mi técnica la bauticé adrenalina, porque hay que tener mucha adrenalina para hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. En Bogotá nos dedicamos 5 médicos a hacer esta técnica, en Cali 1 o 2, en Medellín 2 médicos. Hay algunos venezolanos que siempre acuden a nuestros congresos y han aprendido a realizar esta técnica abierta, porque ya se dieron cuenta que no se puede utilizar ninguna técnica cerrada. Aquí inicié yo hace 10 años a hacer unas incisiones muy pequeñas como estético, y esto es lo que yo saco. Ustedes se podrían imaginar cómo yo saco eso con un láser. ¿Cómo yo saco esto con un láser? Si eso son unas masas con miles de siliconomas adheridos a los tejidos blandos o la grasa. Este es un aparatico. Cuando yo enviaba esta patología, los patólogos me decían: macrófagos aumentados de tamaño, histiocitos, reacción inflamatoria, y para de contar. Me tocó que acudir a la Universidad Nacional o Universidad, al laboratorio de química, y con este aparato, espectroscopia infrarroja por resonancia magnética, averiguar qué era la sustancia que tenía la paciente. Es un estudio muy costoso, entre 1 a 3 millones de pesos, pero me decían: es parafina, es ácido hialurónico, es vitamina C. Ojo con la vitamina C. Hay vitamina C disfrazada. Todas estas sustancias que se pusieron en Colombia y Alucor, etcétera, etcétera, todas tenían el registro INVIMA. Y aquí no hay que buscar más culpables que el mismo INVIMA, que fue el que programó, el que dio permiso a que se inyectaran esto a las mujeres. ¿Ok? Aquí vemos la técnica quirúrgica, es supraglútea. Ya no volví a hacer técnica intraglútea como lo hacemos con las prótesis primarias. Y vean este rosario. Yo inicialmente comencé a hacer una incisión a nivel supraglútea, pero mi paciente 6 meses, 1 año después, el doctor me quitó la gran masa que puede pesarme entre 1 a 2 kilos, pero mis glúteos están muy flácidos, están muy caídos. Entonces una paciente me dijo: doctor, ¿por qué no me hace una pexia? Es como una lipectomía. Y inmediatamente comencé a hacer esta técnica quirúrgica. Ustedes van a poder observar, estas son las 2 incisiones. Inicialmente se ve terrible, pero el beneficio que es excelente. Aquí podemos ver, esta es la técnica, una recesión helicoidal, y ahí yo puedo abarcar todo el glúteo, la cadera, la columna y las piernas. ¿Ok? Aquí podemos ver en vivo cuando yo estoy abriendo y sacando estas grandes masas llenas de siliconomas.
Llego siempre hasta la fascia, hago fasciotomías, porque dentro de la fascia se encuentran los grandes siliconomas. Hay siliconomas de 1 milímetro, de 2, de 5, de 1 centímetro, de 2 centímetros, inmensamente grandes, que nunca cabrían en una cánula. Por eso ustedes, por favor, entiéndanme, porque eso no necesitamos ser médicos para poder captar que una cánula jamás va a extraer esta cantidad. Esta paciente la hice hace poco, me sorprendí porque esto parecía panela. Cuando abrí yo, comencé a ver, ya le habían hecho láser, báser, y parecía panela. Ahí ustedes pueden ver la fascia, el músculo. Yo no lo envío a patología porque me van a decir macrófagos, sinófilos, monocitos. Nada significante. Esto lo tengo que llevar al laboratorio de química para que me hagan espectroscopia infrarroja, para que ellos me puedan decir silicona, parafina, vitamina C disfrazada, todo lo que ustedes quieran, ácido, aceite de cocina, aceite Johnson, aceite Menem. Eso lo compran en la farmacia, los transexuales en las peluquerías compran esto, se inyectan entre ellos mismos. Todavía, esta es la típica cresta de gallo, y aquí estoy aplicando hialuronidasa. No es fácil de conseguir, con factores de crecimiento epidérmico, y coloco coenzima, Traumel, medicina homeopática. Me ha ido muy bien en este tipo. Ya voy a montar unos casos clínicos de antes y después, que no es tan trágica este tipo de cirugías. Miren este cambio. Entonces una paciente que se había inyectado casi 3 litros de parafina en sus glúteos, y después de hacer esta técnica, miren el cambio que hicimos. Lógico, vamos a tener su cicatriz. No hay nada más irritante para el público que le muestre una foto de antes y después y que pareciera que no fuera la misma persona. Yo trato de hacer el mismo fondo, yo mismo tomar las fotos para que sea la misma persona, porque aún esta publicidad engañosa de los médicos hoy en día es mostrar una foto de una niña de 80 kilos y después poner una Barbie de 50 kilos. Mira, yo soy el mejor cirujano plástico del mundo. Esas cosas no deben hacer, no deben realizar los médicos, y por favor no caigan nunca en este error. Aquí podemos ver la incisión supraglútea, podemos ver que ve la paciente y podemos ver que mejora muchísimo con esta técnica, y la paciente comienza a presentar. Esta paciente tenía dolores, parestesias, adormecimientos, no podía tener relaciones sexuales, no se podía ir a la playa, o sea, ya la paciente estaba condicionada que tenía que operarse. Esta otra paciente brasilera, tenemos mucha paciente de Río de Janeiro, de Brasil, panameña, República Dominicana. Aquí podemos observar cómo estaba antes, lógico, los tatuajes son lo mismo, y ya en el fondo podemos ver cómo quedó nuestra pacientica. Podemos ver arriba que esos son unos casos reales. Créanmelo, por favor, que son casos reales hechos por mí. Después de 15 a 20 años, todavía me falta mucho por aprender, pero tenemos que decir siempre la verdad. Me estoy demorando un poquito más de la cuenta. Esta es otra secuencia. Miren la pacientica. La primera, la de la izquierda. Era la incisión como la hacía hace 5 años, no hacía apexia. Entonces mis pacientes acudían y me decían: doctor, tengo mis glúteos caídos, ahora tengo que hacer otra cirugía. Es muy importante no prometer nunca a nuestras pacientes que le vamos a quitar el 100% de las siliconomas. Eso es falso. Pero siempre dejamos un sistema de Hemovac al vacío, y el Hemovac o el Exovac lo dejamos de 14 a 16 días extrayendo y siguiendo saliendo siliconomas por los aparaticos. Después comencé a hacer la apexia, podemos ver el resultado, la secuencia, y esta pacientica le quedó su cicatriz. Ella piensa hacerse un tatuaje, pero podemos ver su tanga donde fácilmente se oculta. Esta paciente ya 6 meses después me dijo: ya fui a la playa, doctor, le voy a mandar fotos, estoy feliz del procedimiento quirúrgico. Ahí está su otra secuencia, acostadita boca abajo. Mira esas incisiones, pero por esa vía puedo tener acceso a todo, a la región lumbosacra, a la pelvis. Podemos ver el músculo, la fascia, cuando ya terminé, y la última, la foto final hacia la izquierda.
no se ve tan trágico. Asusta inmediatamente. Mira esta pacientica, esto es una pacientica real, después de tener esos eritemas, después de 2 cirugías de extracción de biopolímeros, es la misma paciente, créanmelo por favor. Antes ella ya está en Miami, está feliz de la vida, ella muestra su cirugía, me envían fotos constantemente. Ya casi estamos, ya va a salir el primer libro de biopolímeros, con más de 600 pacientes. Este señor que está aquí al lado derecho es mi profesor, Felipe Koyman, ya murió. Él fue el que me enseñó todas estas cosas. Hace 40 años comenzó a extraer biopolímeros del rostro. Hicimos todas las técnicas con él hasta que llegamos a la decisión de no volver a hacer técnica cerrada para extracción de biopolímeros. En la cara, jamás. En los senos, jamás. En las piernas, jamás. Tenemos que abrir y sacar una sustancia que está produciendo daños autoinmunes en el organismo. No quiere decir esto que encontramos la solución, pero nuestras pacientes mejoran un 70, un 80, un 90%, y son muy pocas las que vuelven a acudir a nuestro consultorio. Doctor, por favor, otra cirugía. Esto es muy importante, esta frase para mí es la mejor, y esto me ha llevado a escribir, a estudiar. Un cirujano plástico haciendo inmunología o estudiando inmunología, esto no lo hace nadie, pero los éxitos más importantes se consiguen cuando existe la posibilidad de fracasar. He fracasado 1, 2, 3 veces y seguiré fracasando, pero voy a seguir aprendiendo y voy a tener mucho éxito. Gracias.